Hola, bienvenidos al grupo de estudio de las cartas de Cristo. Continuamos con la carta número 2, en el que se describe hechos de la vida de Jesús, donde los aclaran y nos hace comprender que Jesús era un ser humano exactamente igual que nosotros, pensaba y sentía exactamente igual que nosotros. Y creo que esto es muy importante. Ya lo dije en el final de la carta número 2. Nos ayuda a, no sé, nos anima a lograr lo que él logró, porque nos deja muy claro que estamos hechos de lo mismo que él, somos seres humanos y podemos alcanzar esa meta, ¿no?, que nos hemos fijado, alcanzar el reino del cielo, ¿no? Quiero aprovechar aquí para, por si acaso, alguien quiere sumarse al grupo de estudio de las cartas de Cristo. Hacemos una reunión los miércoles a las 6 de la tarde, hora de España. Si os queréis apuntar, o bien me lo dejáis dicho en un mensaje, o podéis verlo en un post que tengo puesto. Le dais a la imagen en rojo, es muy llamativa en rojo, y podéis ver ahí cómo entrar. El aula está abierta para todos. Utilizamos un programa que es gratuito, se accede a través del navegador de Google. Tú pones met.hit.si y pones Aula Cristo. En el nombre del aula es Aula Cristo, o de la sala Aula Cristo, y ya podéis entrar con el nombre que vosotros queréis poner. Os animo, nos lo pasamos bien porque analizamos las cartas y ahí podéis, de vuestra viva voz, podéis dar vuestra opinión, o más que opinión, vuestra reflexión, porque opinión tiene todo el mundo y pueden decir cualquier cosa, pero nuestra reflexión es otra cosa, viene más del corazón y de una mente bien pensado, ¿no? Bueno, pues continuamos con la carta número 2, ¿no? Nos habíamos quedado, ¿no?, en que después de que Jesús expone en la sinagoga, lee en la sinagoga aquel párrafo que me gustó mucho: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues el Señor me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos y para hacer que los ciegos recobren la visión, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, ¿no? Entonces, bueno, luego ahí en la sinagoga, se enfadan con Jesús y Jesús con ellos, y le quieren tirar por un acantilado, y Jesús logra zafarse de ellos, ¿no? Y logra mandar un mensaje porque se marcha a Cafarnaúm, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Y continúa narrando su vida, ¿no? Dice: al principio pensé en unirme a unos antiguos conocidos, pero por intuición sentí que esto no sería lo correcto. De modo que durante todo el camino y al entrar en la ciudad, fijaros que siempre va diciendo: por intuición recibí, esperé las palabras, la voluntad de mi Padre. Todas estas palabras van dirigidas a lo mismo. Nosotros debemos dirigirnos al Padre Poder Creativo, ¿vale? Padre, Madre, Vida. De modo que durante todo el camino y al entrar en la ciudad, pedí orientación y ayuda a mi Padre para poder encontrar alojamiento. Ahí él tenía un problema. Entonces se dirige al Padre. ¿Para andar tiene problema? No, pues anda. ¿Para ir a Cafarnaúm tiene problema? No, pues va, ¿vale? Piensa unirse a unos conocidos, pero él intuye que eso no es lo correcto. Pues hace caso, ¿vale? Dice: no tenía dinero y no quería pedir. Ya sabía que eso no estaba bien. Al caminar por la calle, venía hacia mí una mujer de mediana edad, pesadamente cargada con cestos en sus brazos. Su semblante era triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la detuve y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente, esa persona parece que es la menos indicada, ¿no?, para que te ayude. Yo, por ejemplo, no lo haría, porque digo: pobre mujer, parece que no viene llorando, está preocupada. Yo a ella no le preguntaría, pero él, sin dudar, le preguntó. Brevemente respondió que normalmente ella me hubiera ofrecido una cama, pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo.
Añadió que había ido a comprar provisiones para alimentar a los confortadores, que son los que lloran ya cuando se están muriendo, que se van a morir. Para alimentar a los confortadores que ya se habían reunido para llorar a su hijo cuando éste muriese. Que me he adelantado un poco. Mi corazón se sentía afligido por ella, pero también se regocijaba. Enseguida yo había sido dirigido ante alguien a quien podría ayudar. Expresé mi empatía y me ofrecí a llevar sus cestas a casa. Me miró por un momento, preguntándose quién podría ser, pero aparentemente satisfecha por mi aspecto y mi conducta. ¿Os acordáis? Que su madre le hizo túnicas, ¿no? Y que eso estaba bien porque él quería mostrar un aspecto más cuidado, ¿no? Porque sabía que esto le podía introducir al pueblo, ¿no? No solo a su pueblo, sino también a los gentiles, ¿no? De camino le expliqué que quizá podría ayudar a su hijo. ¿Eres médico?, me preguntó. Contesté que no había recibido formación médica, pero que no obstante podría ayudarle, súper seguro. Al llegar a su casa, grande y bien construida con piedra, lo cual indicaba una buena situación social y prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo: «Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo». Malhumorado, inclinó la cabeza sin decir nada. La mujer, Miriam, me llevó aparte para decirme que él estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Fijaos, esto también es importante, ¿no? Porque el Mesías es un hombre y no es una mujer, porque fijaros lo valorada que estaban las mujeres. Tiene hijos y hijas, pero prefiere que se muera una hija antes que su hijo, ¿no? Dice, Miriam se echó a llorar. Si él habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán?, me preguntó. Bueno, esto de los hombres y las mujeres lo he querido señalar porque se entienden muchas cosas, ¿no?, más adelante, porque las mujeres aparecen poco representadas o tienen papeles menores, o bueno, pues es que la sociedad de aquel entonces no daba para más, para las mujeres, ¿vale? Dice, Miriam se echó a llorar. Si él hablaba así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán?, me preguntó. Tranquila, dije, pronto verás bien a tu hijo de nuevo. O sea, que Jesús ya sabía que el niño se iba a recuperar. Ella me miró con dudas, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes acompañantes charlando. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que iba a suceder y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que se dirigiese a ellos. Les oía comentando con el padre, en la habitación de al lado. ¿Qué creía él que iba a poder hacer ese hombre, Jesús, señala Clara, si el médico no había sido capaz de ayudar al chico? Hoy en día también nos pasa esto, ¿verdad?, a los sanadores. El padre entró en la habitación para poder verlo todo con sus propios ojos. Su hijo estaba pálido, como un muerto, y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no retenía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días y había perdido tanto peso que el médico había dicho que no se podía hacer nada más por él y que probablemente moriría. Puse mis manos sobre la cabeza del chico, no sobre el estómago, que le dolía, ¿no? Puse mis manos sobre la cabeza del chico y recé. Recé con conocimiento. Esto también es una puntualización. Recé con conocimiento y dando gracias silenciosamente de todo corazón. Impuse las manos sobre la cabeza, recé con conocimiento y agradecí silenciosamente de todo corazón. Recé con conocimiento y agradecí de todo corazón. Porque la vida del Padre, no nosotros, la vida del Padre iba a fluir a través de mis manos y hacia su cuerpo, ¿vale? De este modo el trabajo de sanación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo
y un hormigueo en las manos, y sentí el poder o la energía vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del Padre al ser liberada para hacer su trabajo natural de sanación. Esto es para todos nosotros podemos sanar y todos nosotros nos podemos sanar. Si es cierto que a veces no lo logramos, ni siquiera nosotros mismos, por dependiendo de cómo estemos, porque si la cabeza no va con nosotros, al final las dudas deshacen el trabajo del Padre, ¿vale? Pero esto es para todos nosotros nos podemos sanar y todos nosotros podemos sanar. ¿Cómo? Convencimiento y sentimiento. Las manos, saber que el Padre actúa a través de ti y le vas a sentir, eso es verdad, le vas a sentir. Si queréis saber, si queréis sentir ese poder, me lo decís, me lo dejáis en comentarios y os enseño. Ciertamente yo no siento como una energía en los brazos, pero sí siento algo entre las manos, como algo hay ahí, ¿sabes? No solo aire, sino que ahí hay algo, y a veces calor en las manos, incluso a veces un poquito de cosquilleo. Yo os lo puedo enseñar, ¿vale? Todos vosotros podéis hacerlo, ¿vale? Con convencimiento y sentimiento, y sabiendo que es Dios el que va a curar, no tú, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que ya dijo en la carta 1, que ya también tú puedes hacer el trabajo de sanación, pero si la persona luego continúa, anda, ve y no pegues, si continúa con lo mismo que le está causando ese malestar, que sabemos que todo viene en la mente, pues se va a volver. Seguramente tenga algo de mejoría, pero luego vuelva a las andadas, ¿vale? Vamos a ver. Me gustaría contaros aquí un caso que me ha venido a la mente ahora. No sé si os interesará o no, pero mirad, yo estuve en un curso de sanación. Realmente fue un fin de semana con una persona, se llama Eric Perl. Yo practico la sanación reconectiva, la practico, ya ni la practico, porque ya viene y punto. O sea, va evolucionando, ¿vale? La manera de tu autosanarte. Entonces, yo me había sanado simplemente comprando el libro y leyéndolo. Entonces acudí a este curso, ¿no? Que duró 3 días. Bueno, pues en ese curso, la primera tarde del viernes, apareció un chico que, claro, llamaba la atención entre todas las personas que allí había, porque venía con muletas muy despacio, andando con muletas muy despacio, venía descalzo, no sé qué enfermedad tendría, venía descalzo, éramos más de 600 personas, descalzo con unos calcetines negros, recuerdo, muy gordos, por eso llamaba también más la atención, porque venía sin zapatos y demás. Entonces, yo lo vi, sentí curiosidad, pero nada más, ¿no? Se sentó. Bueno, pues al día siguiente hicimos una práctica en las camillas. Ya digo que éramos más de 600 personas. Precisamente este chico me tocó a mí, con otros 2 más, éramos 4. Y me tocó este chico. Me sorprendió, porque el primer día venía dando pasito a pasito como si pisara por encima de cristales, ¿me entendéis? Muy despacio para no pincharse, ¿no? Muy despacito. Y seguía viniendo, pero estábamos todos descalzos con calcetines porque ya estábamos practicando, me parece. No estoy segura en eso tampoco. Pero bueno, el caso es que venía sin muletas y andando. No como nosotros normal, pero ya venía despacito, pero ya andaba de manera bastante normal, ¿sabes? Y me sorprendió y estuvo con nosotros en la camilla. ¿Qué pasó? Que luego, el último día, le volvimos a ver y le pudimos preguntar, que la habíamos visto el primer día de esta manera, y dijo que había hecho sanación reconectiva y que estaba muy contento del cambio que había experimentado, porque era una gran ventaja, o sea, había manifestado un cambio para él muy significativo. Bueno, al cabo de meses, ya no puedo precisar si eran 4 o si eran 7, al cabo de meses contacté con él por correo electrónico, porque nos intercambiamos los correos electrónicos, a ver qué tal estaba. ¿Y sabéis lo que me dijo? Penosamente, había vuelto a la silla de ruedas y había experimentado un retraso y estaba otra vez en el mismo punto de partida. Y me manifestó que él sabía que eso era psicosomático, se refleja en el cuerpo, y que bueno, que eso es lo que tendría que tratar.
¿vale? Entonces, efectivamente, él logró, o sea, él sabía que se podía curar, porque en esos 3 días, nada, el primer día, porque de ese día al día siguiente el chico había dejado las muletas y andaba bastante bien, pero luego involucionó. Bueno, aquello que dice Jesús, anda, ve y no peques, si sigues pensando de la misma manera, a ver, es muy, no sé, muy así, ¿no? Decir, no, es que como sigue pensando de la misma manera, ya, pero ¿cuál es el pensamiento, cuál es la manera de ser que a ti te está impidiendo sanar? Es complicado, ¿no? Es complicado. Y más uno mismo. Si hablas con otro, si tratas con otro, te puede a lo mejor hacer ver, no el otro, ¿sabes? Sino hablando con el otro, tú puedes ver qué es lo que te está influyendo. Y además tienes que querer sanarte y tienes que querer saber qué es lo que te está influyendo y creerlo, claro, porque si no, uno no, ni se molesta. Entonces es lo que quiero decir, que la sanación se imparte siempre. Yo tengo muy claro que la sanación siempre se imparte, siempre. Si tú dejas a Dios que obre, siempre está ahí, pero el resultado, a veces no va a haber ningún resultado y otras veces sí va a haber resultados espectaculares. Claro, ¿de quién? Del que está dispuesto a sanar. Claro, ese es uno entre miles, ¿no? Pero claro, ese tipo de sanaciones existen porque el paciente o la persona enferma es la que está abierta a esa sanación. Y tú se la das y ya está. Sí, es muy fácil. Darla es muy fácil, ¿vale? Ahora el otro la tiene que acoger, adueñarse de ella y tirar para adelante. Yo he tenido muchas sanaciones. Yo soy una persona sana en sí, ¿eh? Pero he tenido muchas sanaciones de estas cosas que, ay esto, ay lo otro, ay no sé qué. Y sí. Tampoco puedo decir si estoy muy abierta o no. El caso es que me joroba y me lo quiero quitar de en medio y funciona. Bueno, continúo que me he enrollado mucho, ya no sé ni por dónde iba. Vamos a ver. Sí. Vale. Miriam le dice a su marido que Jesús quería ayudar a su hijo, ¿no? Dice, este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo. Malhumorado, inclinó la cabeza sin decir nada. La mujer Miriam me llevó aparte para decirme que él estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Si él habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán?, me preguntó. Tranquila, dije, pronto verás bien a tu hijo de nuevo. Ella me miró con dudas, pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes acompañantes charlando. Pedí a la madre que desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que iba a suceder, y solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que se dirigiese a ellos. Les oía comentando con el padre en la habitación de al lado qué creía él que iba a poder hacer ese hombre, Jesús, si el médico no había sido capaz de ayudar al chico. El padre entró en la habitación para poder verlo todo con sus propios ojos. Su hijo estaba pálido como un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no retenía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días y había perdido tanto peso que el médico había dicho que no se podía hacer nada más por él y que probablemente moriría. Puse mis manos sobre la cabeza del chico y recé con conocimiento y dando gracias silenciosamente de todo corazón, porque la vida del Padre iba a fluir a través de mis manos y hacia su cuerpo. De este modo, el trabajo de sanación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos y sentí el poder o la energía vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del Padre al ser liberada para hacer su trabajo natural de sanación. Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría ahora, se habían tomado de la mano y miraban con gran atención. Al ver cómo el color de su hijo cambiaba gradualmente del blanco a un rubor más sano, exclamaron atónitos, deleitándose. Después de algún tiempo, el niño elevó la mirada hacia mí, diciéndome alegremente: «Gracias, ya estoy bien. Tengo hambre y quiero algo de comer». O sea, eso estaba claro. Había sanado, pero así, ¡pa!
Su madre se reía feliz y le abrazaba fuertemente, pero también parecía algo preocupada. No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría. Le habían aconsejado que el chico no tomara nada salvo agua. Sonreí y dije: está curado. Le puedes dar pan y vino y lo aguantará. Su padre, Sedequías, se regocijaba de gratitud. Después de abrazar a su querido hijo, se volvió hacia mí y me tomó de las manos calurosamente. Me daba palmaditas en el hombro sin parar, meneaba la cabeza y era incapaz de hablar con las lágrimas que le corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente: mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de la vida. Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada, con la cara toda sonriente. Después de eso no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Sedequías contó a los atónitos acompañantes o confortadores que el chico estaba curado y el propio joven aparecía sonriente en la puerta pidiendo comida de nuevo, todos los acompañantes me rodearon y me invitaron a sus casas. Problema resuelto. Le iba pidiendo por el camino alojamiento a su padre y no quería pedir. Así que, fijaros cómo lo resolvió el padre. Y además inició la sanación, su camino de sanación que le ayudaría tanto, ¿no? En ese decir las buenas nuevas, ¿no? Proclamar las buenas nuevas. Sin embargo, preferí quedarme con el padre del chico, ya que decía que tenía muchas preguntas que hacerme. Él esperaba que se las pudiera contestar, porque todos le invitaron a su casa después. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, y que todo el mundo fuera invitado a comer hasta saciarse, Sedequías se sentó y me hizo su primera pregunta. Fijaros en esta casa, que había opulencia. La casa ya dice que estaba hecha en piedra y que, bueno, signo de un alto estatus social, ¿no? Pero es que no solo eso, es que invitan a todos a comer, a todos los que había allí, sin problema ninguno. Vale, Sedequías se sentó y me hizo su primera pregunta. Quiero decir que esta casa era buena, o sea, que Dios puso a Jesús en un buen sitio, ¿no? No le puso ahí en una cueva a la intemperie, ¿no? Le puso en una buena casa. Vale. Sedequías se sentó y me hizo su primera pregunta. Dijo: has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podía hacer. La sanación proviene solamente de Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes provenir de Dios. Sí, respondí, y la gente murmuró asombrada. Esta enfermedad que ha tenido mi hijo era un castigo por algo que yo hice mal en el pasado. Ese es el Dios en el que ellos creían. ¿Y cómo podría haber cometido un pecado tan grave que Dios quisiese quitarme a mi único hijo? Muchas de las personas asentían con la cabeza al escuchar estas palabras. Has planteado la cuestión que más deseo responder, Sedequías. Dios nos da la vida y el ser. No nos la arrebataría como un hombre podría arrebatarle algún tesoro a otro hombre porque estuviera enfadado con él. Repito esto: Dios nos da la vida, lo dice en mayúsculas, y el ser, ¿vale? Dios. Así es como se comporta el hombre. No nos la arrebataría. Dios nos da la vida y el ser. No nos la arrebataría como un hombre podría arrebatarle algún tesoro a otro hombre porque estuviera enfadado con él. Así es como se comporta el hombre, no Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo, como se sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. ¿Verdad que nosotros teníamos la visión así de pequeñitos? Que Dios era así como un ojo triangular, estaba en algún sitio, ¿no? Observando todo. Este es el proceder humano y una creencia humana, no es la verdad. El proceder de Dios está mucho más allá de cualquier cosa que la mente humana pueda concebir o soñar. Solamente yo he visto a aquel que nos ha dado el ser, y lo vuelve a señalar, a aquel que nos ha dado el ser. Y sé que ello no es la clase de Dios que enseñan los rabinos. Vi que ello es el amor perfecto. Y por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto que obra dentro de cada cosa viviente, manteniéndola
en un estado de buena salud. Disculpadme. Perdonadme, que está ahí el perro ladrando y no quería que estorbara mucho en esta grabación. Bueno, continuamos. A ver, había visto, dice, el proceder de Dios está mucho más allá de cualquier cosa que la mente humana pueda concebir o soñar. Solamente yo he visto a aquel que nos ha dado el ser y sé que ello no es la clase de Dios que enseñan los rabinos. Vi que ello es el amor perfecto y que por esta razón prefiero hablar del Padre, puesto que he visto que obra dentro de cada cosa viviente, manteniéndola en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabaja para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos y protegidos dentro del abrigo de un hogar. Yo lo he visto dentro de todas las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó un hombre dudando. No es posible que ningún ser individual de ninguna clase pueda estar por todas partes al mismo tiempo. No concebían una persona que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Claro, porque ellos pensaban que Dios era un ser, que Dios era un ser, porque ellos no conciben que una inteligencia pueda estar fuera de un cuerpo. Que la inteligencia, el amor, tiene que estar dentro de algo que lo pueda sentir, que lo pueda pensar. Entonces no piensan que Dios es lo que nosotros sabemos ahora mismo, ¿vale? Pero el aire está en todas partes, aunque no sea visible. Sin embargo, sabemos... A ver, un momentito que aquí me he perdido. Dice, no es posible que ningún ser individual de ninguna clase pueda estar por todas partes al mismo tiempo. Pero aclara Jesús, pero el aire está en todas partes, aunque no sea visible el aire. Porque Dios es como el aire, ¿no? Esas motitas, ¿no? Sin embargo, sabemos, y sin ningún género de dudas, que el aire es real y que es muy importante para nuestra existencia, aunque no lo veamos. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, moriríamos. El movimiento del aire que llamamos viento no se ve, pero comprobamos que está ahí, pues agita las hojas y conduce las nubes por el cielo. Por tanto, sabemos que el aire está alrededor nuestro y por encima de nosotros, y que es poderoso. Y ahora os pregunto, ¿cuál es la parte más real y más valiosa del hombre? ¿Su cuerpo o su mente? Y aquí lo dejamos hasta el próximo día. Ya responderemos a esa pregunta, reflexionar sobre ella. Venga, buenos días o buenas tardes o buenas noches allá donde estéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.